Su trabajo segundo a segundo es estar eliminando los productos de desecho que pudieran hacerle daño al organismo. El riñón es un órgano que no se regenera, es un órgano que se acondiciona o se adapta a los cambios y a los daños que tuvo. Y ahí radica la importancia entonces de esos estudios, aunque no esté enfermo aparentemente el gatito o el perro. Hemos tenido casos donde tenemos pacientes con lesión o enfermedad renal crónica a los 8 meses de edad, a los 2 años de edad, y no hay historia de otra enfermedad previa. También un pilar muy importante de estos pacientes es asegurar la adecuada hidratación. ¿Hay tratamiento para esos animalitos o qué sigue con ellos? Esta es una producción de Estudio Cliar. Hola, bienvenidos a su podcast Entre Vets y Peludos. Soy Abigail Cacho, médico veterinario, y hoy estamos en compañía del doctor Orlando. Doctor, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, Abigail. Pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación aquí a explicar o de compartir lo que vivimos día a día. Así es, de compartir, ¿verdad? Porque para eso los traemos. La verdad es que para eso los traemos. Para que compartan todo ese conocimiento que ustedes tienen y podamos llegar a mucha gente para que después la gente no diga, yo no lo sabía. Y no, ya este es un espacio que está precisamente pensado, diseñado, creado con mucho cariño y con mucho conocimiento. Vamos a hablar de esas enfermedades renales que pueden ser muy silenciosas, calladitas, pero ahí están, ocasionando malestar. Y pueden pasar meses, varios meses, cuando nuestra mascotita ya empieza a tener alguna situación, algún síntoma. Y pues lamentablemente algunos ya cuando llegan a la clínica o con el médico, pues ya está bastante avanzada la enfermedad. Entonces, pues hoy vamos a tratar de esas enfermedades. ¿Por qué se dan? ¿Cómo las podemos diagnosticar? Y demás cosas que nos vas a ir explicando y compartiendo, por favor. Sí, con muchísimo gusto. Oye, pues vamos a empezar con la más elemental en este punto. ¿De qué nos sirven los riñones? ¿Cuál es la función de ellos? Pues los riñones son órganos que nos ayudan tenemos muy identificada la función de desintoxicar, ¿ok? Tienen otras funciones, tienen funciones biosintéticas para síntesis de hormonas, tienen la función de regular los electrolitos y el agua que necesitamos y que no necesitamos, pero la función en la que más los identificamos a los riñones es la de desintoxicación. Su trabajo segundo a segundo es estar eliminando los productos de desecho que pudieran hacerle daño al organismo. Es que entonces como si fueran un filtro en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Son un filtro, un laboratorio y tanto de aprovechamiento como de eliminación de esas toxinas que regulan que salgan las toxinas y que se quede todavía lo que se puede utilizar. Estos riñoncitos en algún momento pueden dejar de funcionar. ¿Qué es Sí. una enfermedad renal? Hay enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica o lesión renal aguda. Ahorita nos vamos a enfocar más en la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es una enfermedad crónico-degenerativa, como también existen en humanos y en otras especies. Son enfermedades que ya cuando aparecen se quedan de forma permanente. Son enfermedades que se pueden manejar, pero muchas veces ya no se pueden aliviar. Y nuestra principal función va a ser disminuir la progresión de ese tipo de enfermedades. En el caso de los riñones, la insuficiencia renal o enfermedad renal crónica es una enfermedad que se da en etapas ya avanzadas de la edad o se presenta normalmente y muy frecuentemente, la mayoría de las veces, en pacientes adultos, pero más aún en pacientes viejos. Es por el desgaste que van teniendo estos riñones, pues todo el día, como al igual que el corazón, es otro órgano o todos los órganos, pero el riñón es como todos los días, todo el día están trabajando, y cuando no los cuidamos, empiezan a tener daños. Y cuando ese daño es acumulativo, a lo largo del tiempo, o va a llegar un momento donde se empieza a manifestar ese daño. Nos hablaste de diferentes ciclos o etapas de cuando se daña ese riñón.
¿Cómo se maneja o cómo lo sabemos? Como les decía, la enfermedad renal crónica es una enfermedad que se manifiesta normalmente o muy frecuentemente en pacientes viejos, pero también puede haber pacientes de menos de un año de edad con enfermedad renal crónica. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Muchas veces en pruebas que nos piden los médicos veterinarios que nosotros requerimos para que un paciente entre a anestesia, ahí nos damos cuenta de que el paciente ya le están fallando los riñones, aun cuando el tutor no se ha dado cuenta de que ya hay algunos cambios. Ya en el momento de entregar esos resultados, de indagar en esos resultados, ya empieza a salir en la historia clínica, sí, ya empieza a orinar más, sí, ya empieza a tomar más agua y una serie de signos o síntomas que va a estar manifestando el paciente y que nosotros nos va a hacer a confirmar esto que sale en los laboratorios y muchas veces no lo habíamos encontrado en la historia clínica o en el examen físico. Y ahí radica la importancia entonces de esos estudios, aunque no esté enfermo aparentemente el gatito o el perro, realizar estos estudios. Nos dijiste, a lo mejor cuando va a entrar algún procedimiento quirúrgico, hacemos esos estudios y ahí nos damos cuenta. Pero también como medida preventiva, justo porque a lo mejor tu perrito, tu gato no tiene ningún síntoma y puede tener ya algún problema renal. Sí. En pacientes se recomienda estos estudios por recomendaciones internacionales, se recomienda estos estudios una vez al año a partir de los 7 años de edad. Va a depender de la raza y de muchas otras cosas. Si el paciente está sano, pues hacer estos estudios una vez al año. Un check-up, como nos los ofrecen también a nosotros a ciertas edades, un check-up para empezar a encontrar hallazgos de algunas enfermedades. Otro grupo de pacientes los diagnosticamos porque ya llegan con cierta signología, ya llegan con ciertas molestias, como por ejemplo empieza a tomar más agua, a orinar más, tiene otras enfermedades. Por ejemplo, un paciente que tenga diabetes, tenemos que también estar tenemos que estar evaluando los riñones porque es una enfermedad que repercute en los riñones. Tenemos el 60% de nuestros pacientes mayores a 8 años de edad seguramente van a tener un problema cardíaco y ese problema cardíaco puede repercutir en los riñones. Entonces, si el paciente me llega con una signología inespecífica de vómito, diarrea, pérdida de peso, toma más agua, orina más o alguna otra enfermedad, tenemos que empezar a determinar la función y evaluar la calidad de la función de esos riñones. Me llama la atención. ¿Solamente se da entonces en pacientes ya geriátricos, viejitos? ¿Se puede presentar en pacientes jóvenes o es muy poco común? Es poco frecuente, pero lo más frecuente es que se presente en pacientes viejitos, adultos después de los 7 años de edad. ¿Ok? Y mucho más frecuente en pacientes ya geriatras, después de los 10, 12 años de edad. Hay que recordar que de las diferentes razas tienen diferentes tipos de envejecimiento. Pero también, si un cachorro ya viene con una enfermedad previa, donde sus riñones no se formaron adecuadamente, no se desarrollaron en vida embrionaria adecuadamente, hemos tenido casos donde tenemos pacientes con lesión o enfermedad renal crónica a los 8 meses de edad, a los 2 años de edad, y no hay historia de otra enfermedad previa. Hay muchos factores de riesgo que le aportan daño a los riñones. Por ejemplo, un cachorro que tuvo gastroenteritis hemorrágica, que tuvo parvovirus y no se trató adecuadamente. Un perro que le dolía la espalda y le dieron una medicación no indicada por un veterinario, lo intoxicaron con algún antiinflamatorio. En esos son procesos o factores de riesgo que le van aportando daño al riñón. Y el riñón aguanta. Nosotros nos vamos a dar cuenta que un riñón está fallando o el propietario, el tutor, se va a dar cuenta que el riñón tiene algún problema o que ya empieza a manifestar algún problema cuando ya se perdió 75% de la masa renal funcional. O sea, cuando solo un cuarto de la masa renal está funcionando, es cuando ya tenemos el paciente que toma más agua, orina más, vómitos ocasionales, pérdida de peso y otras enfermedades. Oye, y entonces, si nos estás diciendo que el tutor se da cuenta cuando ese riñoncito ya está al 75%, pues ya lastimado, lesionado,
hay pruebas de laboratorio que ya nos dijiste que se pueden utilizar, pero ¿hay algunas otras pruebas que se anticipen antes de que ese riñón esté tan lastimado? Lo más importante es la revisión del paciente. La historia clínica y examen físico nos van a dar mucha información. De ahí hay pruebas muy tradicionales, que las hacemos frecuentemente, que son la química sanguínea, que es la hemograma o biometría hemática y el urianálisis. Ahí salen otros datos. La medición de la presión arterial me da otros datos. Hay pruebas nuevas, la más famosa en la actualidad se llama SDMA. Es una prueba que nos puede determinar un daño renal más temprano. Hay otras pruebas en orina donde se llama proteinuria, creatinuria, y esta prueba también me da un diagnóstico muy temprano de la enfermedad. Y recordemos que estas enfermedades, mientras más temprano las comencemos a manejar, mientras más temprano hagamos la precaución o el manejo para que el paciente se deteriore lo menos posible, la calidad de vida del paciente y el proceso lo va a ser más beneficioso. El SDMA es dimetilarginina simétrica. Es una prueba es un analito que se elimina de forma constante en el riñón. La creatinina es una forma muy tradicional de evaluar algo que se llama tasa de filtración glomerular o la actividad del riñón, pero depende. Si yo tengo una creatinina muy baja, depende de factores como por ejemplo la condición corporal del paciente. Si es un paciente muy, muy, muy flaquito, ya va a llegar a un punto donde la creatinina, en vez de estar aumentada, que es un hallazgo en insuficiencia renal crónica, ya va a estar normal. ¿Por qué? Porque ya todo lo que se aumentó, de alguna u otra forma el riñón la eliminó. Y el SDMA, siempre y cuando el SDMA es un analito que me va a decir en qué calidad el riñón está funcionando. A mí no me gusta solo basarme en una prueba. A mí me gusta conjuntar todas las pruebas para categorizar a mi paciente en qué estadio está. A nivel internacional hay una asociación que se llama IRIS y una clasificación que es la IRIS, en la cual nosotros categorizamos el grado de enfermedad renal que tienen nuestros perros y nuestros gatos. Esa clasificación se evalúa química sanguínea, principalmente creatinina y urea, SDMA, la presión arterial, la relación proteinuria-creatinuria. Pero alrededor de esto también, lo repito, el examen físico, la historia clínica, el urianálisis es muy importante también, ¿ok? Y hay pruebas ya más avanzadas para determinar exactamente el daño que está recibiendo el riñón o que presenta el riñón, pero son pruebas que se hacen muy poco. Biopsias renales es muy poco que se haga y son muy pocas las veces que se indican. Ok, entonces son un complemento de estudios, justamente, Sí. no es uno solo. Hay que ir haciendo varias pruebas para englobar en qué etapa está. Sí. Eso es para insuficiencia renal crónica, ¿ok? La otra es la lesión renal aguda, que es esa pérdida temporal de la función renal, o es cuando el riñón deja de funcionar de un momento a otro. Por ejemplo, un animal que le dieron una dosis de naproxeno, que no se puede dar en perros, y eso va a generar que los riñones reciban menos sangre. Va a generar un daño isquémico o falta de oxigenación o falta de irrigación, y el riñón va a dejar de funcionar. Si no hacemos las estrategias adecuadas, se va a perder ese riñón. Si hacemos las estrategias adecuadas, podemos recuperar parte de ese riñón. Ya no se recupera la totalidad. El riñón es un órgano que no se regenera. Es un órgano que se acondiciona o se adapta a los cambios y a los daños que tuvo. Entonces, por eso, cuando el 5, 10, 15% del riñón se va perdiendo, nosotros no notamos cambios porque el riñón se va adaptando, va trabajando lo que nos están trabajando ese riñón que ya dejó de funcionar. Entonces, por eso es que también en casa los tutores no se dan cuenta. Exactamente. Y por ejemplo, un tutor en casa, ¿cómo se puede dar cuenta? Ya nos dijiste que le dan maceda a su gatito o a su perro, pero ¿qué otra cosa puede observar él en su mascota que le llame la atención y que diga, algo raro está pasando, necesito ir al veterinario? Vómitos, diarreas, falta de apetito, intolerancia al ejercicio, se van poniendo más débiles, se van deshidratando,
comen menos. Y entonces ya cuando llega con el médico veterinario, él va a hacer las pruebas, va a decidir qué cosas necesita ese gatito y llegamos al tratamiento. ¿Hay tratamiento para esos animalitos o qué sigue con ellos? El tratamiento es de soporte, es de sostén. Se basa, no es lo único, pero se basa mucho en la alimentación. Se dan alimentos especiales, son alimentos con buena calidad de proteína, una proteína restringida. Se da suplementación de vitamina B, evita o se restringe el fósforo, se restringe el sodio, se suplementa el potasio. Son alimentos muy elaborados, muy pensados para todos los cambios que nos va a generar el paciente o el riñón que está fallando. Es la alimentación, se están utilizando en la actualidad probióticos para cambiar el microbioma o las bacterias del intestino, que sean bacterias más benéficas, que produzcan menos sustancias tóxicas. Se está utilizando algo que se llama prebióticos, que es alimento para esas bacterias, para alimentar a las bacterias buenas. También un pilar muy importante de estos pacientes es asegurar la adecuada hidratación, porque cada vez que se deshidrata un paciente va perdiendo un grupo de nefronas y esto va empeorando el problema. Bueno, hablamos ya del alimento, hablamos de los suplementos nutricionales principalmente. Si el paciente está presentando hipertensión, hay que controlar esa hipertensión para que no se siga dañando el riñón. Yo creo que en general es de lo más frecuente que hacemos con esos pacientes. Entonces, como nos dijiste desde un inicio, estos riñoncitos no se van regenerando, más bien se van adaptando. Se van adaptando. Si no se da tratamiento, si no se cuida la alimentación y le damos esas ayudas que necesitan esos riñones, pues se van a ir deteriorando más. Sé que ustedes en la UAC están haciendo una investigación en cuanto a este tema. ¿Nos puedes platicar de eso, por favor? Pues bueno, estamos investigando estos pacientes, diagnosticando primero el que tengan daño renal. Ya si tienen daño renal, hacemos las recomendaciones generales. Estamos dando un alimento que tiene todas estas características que les digo, que es una buena calidad y cantidad de proteína. Es una proteína en el punto exacto para que el animal no se consuma él mismo, pero son proteínas que las puede aprovechar el perro y el gato. Son alimentos especiales para perro y alimentos especiales para gato. Suplementado con potasio, suplementado con vitamina B, suplementados con ácidos grasos. Y son alimentos que, como les decía, es un pilar muy importante para evitar el deterioro de esos riñones. ¿Qué estamos haciendo en la UAC? Pues estamos dando el alimento, estamos evaluando qué tanto se lo comen, estamos evaluando si están ganando o perdiendo peso, estamos evaluando los riñones, si mejora su función con los cuidados y la alimentación. Nosotros, en base a pruebas que no tienen ningún costo para el propietario, pruebas específicas para funcionamiento renal, como es química sanguínea, urinálisis, también hacemos hemogramas y el SDMA, vamos vigilando cómo se van comportando esos riñones. ¿Por qué lo estamos haciendo? Pues porque tenemos la oportunidad de estar probando el alimento, la respuesta del paciente a los alimentos y porque son enfermedades crónico-degenerativas. Cada vez más es más frecuente que nos lleguen perros viejitos, gatos viejitos y cada vez van a ser mucho más frecuentes este tipo de enfermedades. Entonces vamos a tener más adelante o ya empezamos a tener población de animales viejitos y nosotros en el hospital nos interesa conocer a la perfección el manejo de esos animales. No estamos experimentando, ya son cosas probadas a nivel internacional, las estandarizaciones ya están hechas. Nosotros queremos hacer más experiencia y comprobar todo esto que ya está establecido. Como bien dices, son 3 cosas fundamentales que necesita la mascota. Una, el tratamiento; otro, el alimento, que también es muy importante; y otra, la hidratación de la que nos hablaste. Pero también hay que aprovechar este tipo de estudios que se están haciendo porque, como dices, no es para probar si funciona. Más bien ya se probó que sí funciona y se les quiere dar seguimiento a estas mascotas. Sí. Oye, y entonces, ¿qué tendría que hacer alguien que
cree que su perrito está enfermo o que ya está enfermo su perrito de enfermedad renal? Normalmente, si tiene algunas de las signologías, es un paciente geriatra, pues bueno, acudirá a una consulta general y ya se hacen pruebas, de ahí se determina si tiene algún daño renal. O si ya están con un diagnóstico reciente, donde el médico que los está tratando se hizo pruebas y ya hay hallazgos de lesión renal, nos pueden mandar la información al correo del hospital o hacer una cita directamente al teléfono del hospital. Revisamos esos datos o esos estudios, platicamos con el tutor y determinamos si es candidato para ingresar a este proyecto. El proyecto es un proyecto que se basa en la evaluación durante 6 meses del animal. Son exámenes físicos o consultas de evaluación por lo menos una vez al mes, pruebas de sangre por lo menos una vez, y vamos a estar platicando con los tutores 2 veces al mes y se les va a estar entregando el alimento, evaluando cuánto comen, el seguimiento, cómo se está comportando, aclarando dudas. Entonces se le ofrece una asesoría por lo menos una vez al mes al tutor, las pruebas de sangre y el examen, la consulta, y es sin ningún costo. Siempre y cuando lleguen o ingresen con un diagnóstico previo de lesión renal, ya una vez aceptando, firman los consentimientos informados, se les explica, ahí viene súper explicado todo, y si aceptan, pues bueno, pueden ser beneficiados con este proyecto que estamos haciendo en el hospital. Si está descompensado, si es un paciente hospitalizado, si tiene otra enfermedad, otro padecimiento, no entra o durante el proyecto puede ser excluido. ¿Por qué? Porque, bueno, nos interesa muchísimo el bienestar de la mascota, que esté perfectamente bien. Eso sí, también se va a respetar muchísimo si alguno de los médicos veterinarios tiene la confianza de mandarnos un paciente para este tipo de proyecto. Cualquier otra cosa fuera del riñón la tiene que ver con su médico. Vacunas, desparasitaciones, todo el demás manejo va a ser con su médico de cabecera. Ok, entonces ustedes nada más van a estar evaluando enfermedad renal Enfermedad renal, únicamente. sí. Y en pacientitos que su condición de salud no esté tan severa que necesiten hospitalización, porque esos quedarían descartados Sí, no, entonces. porque pues bueno, eso conlleva una hospitalización, lleva un manejo Claro, diferente, diferente. lleva situaciones o decisiones a veces muy drásticas o a veces de sondeos, otro tipo de procedimientos, y pues no es eso, no está dentro de la finalidad del proyecto. Claro. Necesitamos pacientes digamos estables, con ya esta condición declarada, y mejorarla o tratar de evitar la progresión. Pero muchas veces ya cuando están muy descompensados, requieren líquidos, requieren otro tipo de medicamentos, analgésicos, cuidado, y pues no, digamos, eso ya está fuera de los objetivos del proyecto. Claro, de los objetivos y de los alcances también. Sí, Entonces, esos mascotitas por lo mientras no. no. Oye, y entonces ya estamos aquí casi finalizando este episodio que hicimos de enfermedad renal. Cuéntanos, ¿cuál sería el último mensaje que tú nos darías para prevenir este tipo de enfermedades o qué deberíamos de estar cuidando en nuestra mascota? Pero los cuidados son desde que lo adoptamos. La medicina preventiva, la adecuada alimentación nos va a ayudar muchísimo. Ya más adelante, en una edad adulta avanzada, pues empezar a estar monitoreando la función renal. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga súper cuidado a mi mascota, bien alimentada, el mejor alimento, los mejores cuidados, todo el amor que muchos propietarios o tutores le dan a su mascota, pero pues la carga genética o el factor genético que dice, este paciente en algún momento va a presentar daño renal, y pues bueno, es un daño o una condición que se va a presentar independientemente a todos los cuidados que pudiéramos darle. Entonces, si la recomendación también sería los check-ups o los chequeos por lo menos una vez al año, chequeos sanguíneos, porque podemos tener nuestros pacientes que no manifiestan clínicamente aparentemente nada,
pero ya empiezan a desarrollar cierto daño. Así es. Y se empiezan con manejos muy sencillos, dependiendo de la estadificación de la enfermedad. Si está medio avanzado, ya son manejos más alimentarios, la hidratación. La hidratación también es muy importante. Y evitar cualquier enfermedad y tratar cualquier otra enfermedad, para que no repercute en el riñón. Obstrucciones urinarias, piómetras. Y nosotros como médicos también nos toca cuidar a nuestros pacientes. Si un paciente va a entrar a una cirugía, una anestesia balanceada, una adecuada perfusión, una adecuada hidratación durante la anestesia, evitar que se descompense el paciente durante la anestesia. También nosotros nos toca cuidarlos para evitar que haya un daño renal o de cualquier otro órgano. Y entonces volvemos a recalcar ese punto de los chequeos preventivos, ¿verdad? Que tanto ya nos has dicho. Amigos, ustedes en casa, sí, ya tiene tiempo que no han hecho revisiones con sus mascotitas. El doctor muy oportunamente dijo, hay que hacer chequeos anuales con esas mascotitas. No importa que aparentemente en casa los vean bien, que suben, que bajan, no importa, esos riñoncitos se pueden estar lastimando y nosotros ni nos enteramos, ¿verdad? Entonces hay que hacer estas revisiones periódicas. Si quieren ustedes, si están interesados, si conocen a alguien o su mascota tiene alguna situación renal, pueden aprovechar esta investigación que se está haciendo en la UAC, donde le van a estar dando seguimiento a su mascota, el acompañamiento médico y el alimento también que le van a estar dando, ¿verdad? Entonces, todo esto en beneficio de su mascota. Compartan esta información, compartan con más gente para que más personas, más pacientitos lleguen a esta investigación y también les sirva a ustedes y tengan pues un campo más grande, ¿verdad? De mascotitas que están tratando en este caso. Sí. Vamos a estar poniendo el código QR el también. Código QR, o les puedo dar el correo electrónico del hospital. Es hospital.veterinario@uac.mx, y los teléfonos también para hacer las citas es 442-192-1200. Las extensiones son las 5337 y 5338. Y cualquiera, el recepcionista, la administradora, cualquiera que les conteste, cuando ustedes pregunten o que están interesados en el proyecto, se les va a indicar con quién dirigirse, o ya se hace una cita o se les piden los datos, los pruebas de laboratorio al correo electrónico, y ya nosotros nos comunicaríamos con ustedes. Perfecto, entonces ya está ahí toda la información, correo, teléfonos. Oye, y otra cosa importante, ¿hasta cuándo pueden llevar esas mascotitas? El proyecto arrancó en agosto, septiembre ¿Del 2025? de 2025, y está programado para que dure 1 año y medio. Ok. Terminaría entonces como 2026 o a principios de 2027. Entonces todavía tenemos un buen tiempo para poder llevar a nuestras mascotitas. Muy buen tiempo en cuanto al proyecto. En cuanto a la salud del paciente, sí, mientras más rápido lo empecemos a manejar, menores complicaciones. Así es. Problemas chiquitos, soluciones más fáciles. Exacto. Problemas más grandes, soluciones más complicadas y soluciones más caras. ¿Y quién va a sufrir? El bolsillo del tutor, pero la salud y el bienestar de la mascota. No dejen pasar esta investigación que se está realizando. Si ustedes la pueden ocupar, ocúpenla. Y si saben de alguien, compártanle esta información. Así que nos estamos viendo muy pronto por aquí, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos escuchado en este episodio de Entre Vets y Peludos. No se pierdan la segunda parte porque vamos a hablar de enfermedades también de la vejiga. Esos cálculos que puede tener tu mascotita y tú sin enterarte. Y cuando ya aparecen es porque ya tiene mucho dolor esa mascota, así que no te pierdas el siguiente episodio. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.